Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión dentro de nuestro curso de Fundamentos de los Sistemas de Protección de Derechos Humanos. Anteriormente hemos desarrollado las bases teóricas, conceptuales e históricas para entender de dónde vienen los derechos humanos. Y teniendo claros esos aspectos, el día de hoy vamos a estar iniciando con el primer sistema de protección de derechos humanos, que es el sistema de la ONU. Para ello, entonces, vamos a hablar un poco de cómo surgió este sistema, muy relacionado con lo que hablábamos en nuestra sesión pasada, y estaremos explicando estos dos grandes sistemas que componen el sistema de protección de la ONU, es decir, el sistema convencional y el sistema extraconvencional de Naciones Unidas. Para iniciar con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es importante entonces recordar muy brevemente de dónde surgió este sistema. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es resultado de los múltiples vejámenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. No porque antes de esto no hubieran ocurrido hechos negativos dentro de la historia de la humanidad, sino porque la Segunda Guerra Mundial fue el pico máximo de expresión en violencia del ser humano hacia el ser humano. Por lo mismo es que los estados se vieron en la necesidad de llegar a un consenso para que existiera una protección de carácter general en donde los estados adscribieran un compromiso para respetar los derechos de sus ciudadanos, pero en general también de cualquier persona. Y de allí es de donde viene esta idea de este sistema universal. Ahora, hay un antecedente que fue después de la Primera Guerra Mundial, un intento que se hizo por generar un consenso entre los estados que se llamó la Sociedad o Liga de Naciones. Sin embargo, fue un intento infructuoso porque definitivamente para ese momento los estados, además de tener una gran desconfianza los unos entre los otros, no estaban tampoco en esa sintonía de lograr una cooperación internacional, sino que estaban velando cada uno por sus propios intereses. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cuando se avisora, cuando se vislumbra no solo las múltiples violaciones a los derechos, sino también cuando se avisora el propio peligro de la especie humana tras eh, tras las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, pues se ve la necesidad de que definitivamente haya un compromiso internacional en esta materia. En este sentido, entonces, el sistema universal va a nacer a partir del propio nacimiento de la Organización de Naciones Unidas en 1945, cuando se constituye la Carta de las Naciones Unidas, y también conocida como Carta de San Francisco por el lugar en el que se firmó, que fue en San Francisco, Estados Unidos. A modo de tip, les comentaría que esta Carta de las Naciones Unidas, si bien es, digamos, un punto de partida para crear el sistema universal, no es allí propiamente donde se constituye. Entre otras cosas, porque la Carta de Naciones Unidas, si ustedes la observan, realmente no contiene ningún derecho. Lo que hace es establecer la Organización de Naciones Unidas, establecer los organismos que la componen, sus propósitos, sus principios, sus finalidades, pero no consagra propiamente los derechos. En su preámbulo sí establece para qué se está creando la Organización de Naciones Unidas, entre otras cosas para promover los derechos humanos, para garantizar también el sostenimiento de la seguridad y la paz internacional, y justamente con esos propósitos es que la Organización de Naciones Unidas empieza a considerar cómo hacemos para proteger los derechos humanos en general dentro del planeta Tierra. Por lo mismo, dentro de la Organización de Naciones Unidas se empieza a ver la necesidad de realizar estos consensos, estos acuerdos entre los estados, partiendo inicialmente de meras intenciones. Los estados, cuando se reúnen en la Organización de Naciones Unidas, empiezan a dialogar en qué tipo de derechos se debían proteger, cómo se debían proteger. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial todavía persistían, digámoslo, cierta desconfianza entre los estados, y por lo mismo lograr de manera inmediata la consolidación de un tratado internacional pues no era factible.
Se tardaron 3 años en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el punto de partida para hablar del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal recogía todas esas buenas intenciones, esos buenos propósitos de los estados, y también se establecían los derechos que están establecidos allí, son 30, los 30 principales derechos que los estados para la época consideraban indispensables. En general, estos derechos que están contemplados en la Declaración Universal son principalmente derechos de corte individual, es decir, derechos civiles y políticos, si bien también se hace una somera referencia a otro tipo de derechos, es lo principal que se ve dentro de la Declaración. Entre otras cosas por el contexto, ¿no? En esta época se proclamaban estas libertades para las diferentes personas como punto de partida para la protección de los derechos en los diferentes estados. Y es entonces en 1948 donde vemos este punto de partida fundamental para la protección de los derechos humanos. Si bien en principio fue una declaración, y ustedes recordarán que las declaraciones en el derecho internacional público no tienen un carácter vinculante, es decir, las declaraciones son meras declaraciones de voluntad de los estados, no son tratados como tal y por lo tanto en principio no son de obligatorio cumplimiento. En relación con la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso ha variado. Hoy en día se considera que la Declaración Universal es obligatoria, no por su naturaleza jurídica, es decir, no por ser una declaración, sino porque su contenido contempla disposiciones que son consideradas obligatorias dentro del derecho consuetudinario. Es de allí donde viene la obligatoriedad hoy en día de la Declaración Universal. Sin embargo, la regla general en cualquier otro tipo de declaración es que no son vinculantes. Hablaríamos de un par de excepciones, entre ellas la Declaración Universal, por el motivo que les estoy comentando. Ahora bien, teniendo ese punto de partida, entonces se inicia realmente un proceso mucho más extenso, que es ahora sí establecer una obligación clara, un mecanismo en donde el Estado se compromete, en donde no solamente manifiesta buenas intenciones, sino que realmente se comprometa a esta protección. Y eso es lo que va a desencadenar pues, la reacción de los dos principales pactos o tratados internacionales en materia de derechos humanos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966. Si ustedes notan, fueron cerca de 20 años que estuvo en debate, en redacción, estos dos tratados, que en principio se pensó que iba a ser un solo tratado internacional. Sin embargo, posteriormente hubo ciertas circunstancias históricas que llevaron a que finalmente se decidiera establecer dos pactos. Si ustedes ¿recuerdan ustedes qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial no todo fue paz y amor. Si recuerdan, después de la Segunda Guerra Mundial se dio la Guerra Fría, esta grande disputa entre capitalismo, socialismo, y eso llevó justamente a que existiera grandes disensos. De esta manera se decidió que se iban a dividir el tratado en derechos de carácter individual, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, de manera que no entraran en conflicto los intereses de los estados, sino que cada uno, conforme a sus lineamientos políticos, pues decidieran en qué tratado firmaban, si firmaban uno, el otro o ambos. Eso pues fue el momento histórico que llevó a la separación de estos dos grandes tratados internacionales, que finalmente pues sería beneficioso en términos de protección de derechos humanos, puesto que de otra manera seguramente los estados no habrían adscrito, muchos de ellos no se habrían adscrito a estos compromisos internacionales. Y a partir de estos pactos, con posterioridad se crearían sus protocolos facultativos. Recuerden ustedes que los protocolos facultativos son tratados internacionales, pero tienen una característica y es que se desprenden de un tratado internacional y desarrollan algún aspecto en concreto del tratado internacional, es decir, dependen de un tratado principal.
En este caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene 2 protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un protocolo facultativo. Esos son los principales tratados en materia de derechos humanos de la ONU. Por lo menos fueron los iniciales y el punto de partida para la protección de los derechos humanos en el mundo. Eso ha llevado a que este conjunto de tratados y declaración, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los protocolos facultativos, todo este conjunto de instrumentos internacionales se han denominado Carta Internacional de Derechos Humanos. Me parece interesante que ustedes lo sepan porque a veces hay un mito o una concepción errónea cuando se escucha hablar de la Carta Internacional de Derechos Humanos y se piensa que se está haciendo referencia a un tratado y cuando lo van a buscar no lo encuentran. Pero realmente es porque no es propiamente un tratado internacional, sino un conjunto de tratados, es decir, los primeros tratados y la base fundamental de la protección de los tratados a nivel de la ONU y que se le ha denominado de esta manera, Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces ya lo saben ustedes para que cuando hablan de este tema no piensen que es un tratado, sino que tengan claro que son todos estos aspectos que estamos hablando. Con lo anterior, entonces, tenemos claro que el punto de partida viene a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 2 principales pactos en materia de derechos humanos, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero a partir de ello, se deben estar preguntando a qué se le conoce como Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Lo primero que habría que precisar es que cuando hablamos de sistema, en materia de protección de derechos humanos, estamos haciendo referencia a un conjunto de instituciones e instrumentos internacionales tendientes a la protección de los derechos humanos. Cuando estamos hablando del sistema universal, ese conjunto de organismos hacen parte de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, cuando en nuestra mente pensemos en sistema universal, debe llegar a la mente la palabra ONU. Y la ONU es una organización bastante grande. Ustedes sabrán que la Carta de las Naciones Unidas establece cuáles son los propósitos de la organización, sus principios, quiénes hacen parte de la organización, qué órganos los compone, establece en general disposiciones sobre arreglo pacífico de controversias, acciones en caso de amenaza de paz, acuerdos regionales, cooperación internacional en materia económica, en materia social, el régimen de administración fiduciaria, etc. Y además contempla una serie de organismos que son los organismos principales con los que se dio inicio a la organización, empezando por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Estos organismos fueron los que en principio realizaron las labores de la Organización de Naciones Unidas, sin embargo, al ser su mandato tan extenso, requirió de nuevos órganos, de nuevas instituciones que permitieran el cumplimiento de las diferentes funciones que tiene la ONU. Y a partir de allí se iban a crear también unos organismos específicos que si bien hacen parte de la ONU, son los que propiamente componen esos sistemas grandes de protección dentro de la Organización de Naciones Unidas y serán estos sistemas los que propiamente se entenderán como parte del Sistema Universal de Naciones Unidas. Es decir, no todos los organismos de la Organización de Naciones Unidas hacen parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En cambio, todos los órganos que hacen parte del Sistema Universal de Naciones Unidas sí hacen parte de la ONU. Bien, esto para indicarles que la ONU, reitero, tiene bastantes funciones, pero que no todas esas funciones y no todos esos organismos son parte del Sistema Universal. Entonces, ¿cuáles son esos organismos que hacen parte del Sistema Universal? Bueno, el Sistema Universal de la ONU está compuesto por una serie de organismos que están inmersos dentro de 2 grandes sistemas, el sistema convencional y el sistema no convencional o extraconvencional. Entonces recuerden,
Cuando hablamos de Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, estamos haciendo referencia a un conjunto de instituciones y de tratados internacionales que procuran la protección de los derechos humanos. Esos organismos y esos tratados están inmersos en dos grandes sistemas que funcionan de forma distinta y que tienen unas características distintas. ¿Cuáles son esos dos sistemas en los que se desprende el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos? Es el sistema convencional y el sistema no convencional o extraconvencional. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos para que tengamos claro a qué hacemos referencia al hablar del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Empecemos entonces por el sistema convencional. ¿Qué creen que significa convencional? ¿De dónde vendrá esa expresión? Hace referencia a convención o tratado. Es decir, se trata de un sistema de protección de derechos humanos que se desprende, se deriva de tratados o convenciones. Recuerden que cuando hablamos de tratados estamos haciendo referencia a un acuerdo entre dos estados, entre dos o más estados. Y esos tratados pueden recibir diferentes nombres que son sinónimos. Pueden ser llamados tratados, convenciones, pactos. Son sinónimos. No significa que un tratado o una convención tenga mayor peso el uno o el otro, no. Son sinónimos. En general, la única diferencia, como se les mencionaba anteriormente, es el protocolo, que si bien también es un tratado, se desprende de un tratado principal. En lo demás, los tratados o convenciones son sinónimos en sí mismos. Y estas convenciones, estos tratados, que son la base del sistema convencional, tienen una característica, y es que estos tratados crearon una serie de organismos llamados comités para que supervisen el cumplimiento de ese tratado. Bien. Entonces, sistema convencional hace referencia a un conjunto de tratados que crearon órganos llamados comité para supervisar el cumplimiento de ese tratado internacional. No son todos los tratados que existen en el mundo. En el sistema convencional de la Organización de Naciones Unidas solamente hacen parte los principales 9 tratados en materia de derechos humanos. En estos 9 tratados, cada uno creó un organismo llamado comité. Es decir, el sistema convencional está compuesto por 9 tratados internacionales que crearon 9 comités. Esos son los tratados y los organismos que componen el sistema. Ya les voy a especificar cuáles son esos tratados. Y en relación con los organismos, estos organismos, les decía, son conocidos con el nombre de comités. Cada uno de estos comités recibe el nombre de su tratado, y los comités están compuestos por una serie de expertos independientes que pueden ir desde 10 expertos independientes hasta 23 expertos independientes. ¿Cómo se sabe cuántos expertos tiene? El tratado, cada uno de los tratados especifica cuántos expertos independientes hacen parte del comité. Y estos expertos tienen periodos de 4 años en los que ejercen ese cargo a título propio. Es decir, no representan a un Estado, no representan el interés ni de una empresa ni de un gobierno, sino que son elegidos para ejercer las funciones propias de los comités a título individual. Es decir, bajo el mandato de la ONU de proteger y promover los derechos humanos. ¿Cómo se eligen a estos miembros de los comités? Los tratados también establecen este aspecto. En general, los tratados establecen que los miembros de los comités son elegidos por los estados parte del propio tratado. Entonces, los estados que hayan ratificado dicho tratado o convención son los que posteriormente se reúnen para elegir a los miembros de los comités. Y son los propios estados los que postulan a nacionales de su estado para ser parte de estos comités, y ya los estados reunidos
Todos los estados que hacen parte de ese tratado reunidos eligen a quienes van a ser esos miembros de los comités, partiendo de la noción de que se debe hacer una elección equitativa y representativa de las diferentes regiones. Es decir, la idea es que los comités no sean todos miembros, por ejemplo, de un estado en específico, porque eso restaría la diversidad y multiculturalidad propia de la Organización de Naciones Unidas. De allí que usualmente ustedes van a encontrar que los miembros de los comités suelen ser de diferentes países de los diferentes continentes, para garantizar estos aspectos. Teniendo claros estos elementos básicos, hablemos entonces de cuáles son esos tratados que hacen parte del sistema convencional. Ya les decía que son 9 tratados, los principales 9 tratados en materia de derechos humanos, que son, en principio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este tratado creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual se desprende el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual se desprende el Comité de Derechos Humanos. Noten que tenemos los dos primeros tratados base de la ONU, que ya los habíamos mencionado previamente, y justamente estos dos tratados hacen parte del sistema convencional y tienen sus respectivos comités. Como les mencionaba, cada tratado es el que crea su respectivo comité y el comité únicamente tiene competencia para conocer el contenido de su respectivo tratado. Es decir, no es que cada comité conozca los 9 tratados, no, cada comité conoce de un solo tratado y es el tratado que le haya creado. Podrán ver en pantalla que en paréntesis les puse la sigla con la que se conoce a cada comité. Esas siglas que son conocidas a nivel internacional y es la forma en la que usualmente ustedes lo encuentran en internet, en la misma página de la ONU, esas siglas están en inglés, ¿sí? Por ello, ustedes lo ven que parece diferente al español, sí, porque las siglas oficiales son en inglés. Adicionalmente, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, del cual se desprende el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Tenemos también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, del cual se desprende el Comité contra la Tortura. La Convención sobre los Derechos del Niño, del cual se desprende el Comité de los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, del cual se desprende el Comité de Protección de Trabajadores Migratorios. Y tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual se desprende el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, del cual se desprende el comité con el mismo nombre, el Comité sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. De esta manera ya conocen ustedes cuáles son los 9 tratados y los 9 comités que hacen parte del sistema convencional. Debemos tener en cuenta que para que los comités empiecen a funcionar, el tratado ya debe haber entrado en vigor. Es decir, ahora bien, ¿cuáles son las funciones que cumplen estos comités? En términos generales podemos hablar de 4 grandes funciones que se les han planteado a estos comités. ¿Dónde se encuentra el fundamento jurídico de estas funciones? En los 9 tratados internacionales que mencionamos. Voy a mostrarles ahora un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se visualiza esto que acabamos de hablar, pero son los propios tratados los que establecen las reglas del juego para los comités. En general, podemos hablar de 4 grandes funciones. La primera función es la de recibir y examinar informes periódicos de estados. Esa función es la función básica y primordial de todos los comités que hemos mencionado. En general, esta función
se desprende de la naturaleza misma del comité. El comité es creado con la función de supervisar el cumplimiento del tratado. ¿Por qué estos tratados, siendo los principales, establecieron un organismo para supervisar su cumplimiento? Porque es evidente dentro del derecho internacional público que los diferentes aspectos relacionados con los tratados depende de la voluntad política del Estado. Y a veces esa voluntad política necesita un pequeño empujoncito. Ese empujoncito lo da los comités cuando le dicen a los estados, Estado, infórmeme qué está haciendo para cumplir el tratado que usted se comprometió a cumplir. De manera que los estados, teniendo esa presión de tener que informar algún avance, pues de alguna manera diríamos en teoría que van a hacer algo para poder cumplir con esas funciones. Por lo mismo, es que en el caso de la función de recibir y examinar informes periódicos, lo que se pretende es que los estados sepan que deben realizar un seguimiento a lo que están haciendo internamente para que se informe desde la perspectiva internacional las funciones que están cumpliendo y la garantía y respeto de los derechos. Frente a estos informes periódicos es necesario indicar que en principio, una vez el Estado ratifica el tratado correspondiente, supongamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a partir de la fecha de la ratificación, el Estado tiene que presentar un informe inicial, usualmente dentro del año siguiente a la ratificación del tratado. Es decir, ratifico hoy el tratado, tengo el plazo de un año para presentar un informe inicial. Dependiendo del tratado puede variar, pero en general hablamos o de un año o de 2 años para presentar el informe inicial. Una vez se ha presentado el informe inicial, el comité hace un procedimiento que en general consiste en revisar la información presentada por el Estado, puede solicitarle o enviarle un cuestionario para que amplíe información, usualmente realiza una sesión o una reunión con el Estado, con miembros de ONGs y los miembros del comité para dialogar en cuanto a lo que está haciendo el Estado frente al cumplimiento del tratado internacional y finalmente, tras haber recibido toda la información de lo que está haciendo el Estado, el comité elabora un documento que se llama observaciones finales. Ustedes por eso escuchan mucho, el Comité de Derechos Humanos presentó sus observaciones finales sobre Colombia. Esas observaciones finales, pues, es el pronunciamiento que realiza el comité frente a lo que ha hecho o lo que no ha hecho el Estado en torno al cumplimiento del tratado correspondiente. Una vez se ha realizado el informe inicial y se ha realizado todo el procedimiento hasta llegar a las observaciones finales, el Estado, después de ello, cada 4 o 5 años, tiene que presentar un informe periódico. Es decir, el primer informe se llama informe inicial, los siguientes que tendrá que estar presentando de manera periódica cada 4 o 5 años, no es un informe anual ni bianual, no, es un informe cada 4 o 5 años, el informe periódico. Únicamente el informe inicial se presenta dentro del año o los 2 años siguientes. Todos los otros informes que se presenten son de manera periódica, pero cada 4 o 5 años. En consecuencia, pues el ciclo continuará. Cada 4 o 5 años el Estado presenta su informe periódico, el comité lo revisa y finalmente pues elabora unas observaciones finales frente al Estado. La segunda función es la de formular observaciones generales sobre las disposiciones de los tratados. En estas observaciones generales, lo que hace el respectivo comité es la de interpretar el tratado internacional. Efectivamente, el comité tiene una función muy importante que es la de darle el alcance y la interpretación al tratado. Si ustedes leen un tratado internacional, verán que funciona de una manera similar a una constitución, es decir, tiene unas disposiciones genéricas. Por ejemplo, se debe garantizar el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida implica muchos aspectos que van desde hablar de aborto, hablar de eutanasia, hablar de vida digna, hablar de salud incluso. Y esos aspectos no los establece propiamente el Tratado Internacional. Incluso
los aspectos relacionados con la vida, dependiendo de ciertos contextos sociales, pueden variar. Por ejemplo, hablar de derecho a la vida podría llevar a hablar también de medio ambiente, del acceso al agua, entre otros aspectos. ¿Quién es entonces el que establece ese alcance y esa interpretación de las disposiciones del tratado? El comité. Cada comité plantea unas observaciones generales justamente derivadas de las circunstancias sociales del momento y planteará las correspondientes observaciones, es decir, lineamientos para que los estados sepan de qué manera pueden cumplir adecuadamente las disposiciones del tratado. La decisión o el parámetro o lineamiento que plantea es a través de un documento que se conoce con este mismo nombre, Observaciones Generales. Y ustedes los pueden encontrar en la página web del respectivo comité. Allí están establecidas y las pueden leer ustedes sin ningún inconveniente. La tercera función que cumplen estos organismos internacionales es la de recibir denuncias o comunicaciones de particulares. Esa recepción de denuncias o comunicación de particulares tiene una característica y es que los estados tienen que conferir expresamente esa facultad al comité. ¿Cómo se confiere esa competencia? Bueno, depende del tratado internacional. Los tratados más antiguos, en general, para que se le confiera competencia al comité para recibir de denuncias, los estados tendrían que ratificar un protocolo facultativo de ese tratado para conferirle competencia al comité. Por ejemplo, uno de los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es justamente un protocolo para conferirle competencia al Comité de Derechos Humanos en torno a las denuncias. Pero los tratados más recientes, por ejemplo, la Convención sobre Desaparición Forzada, no requiere ratificación de protocolo. Lo único que requiere es una mera declaración del Estado frente a la competencia, a la concesión de la competencia por parte del comité. ¿Y cómo se hace esa mera declaración? La mera declaración realmente es una nota diplomática que envía el gobierno nacional al depositario del tratado, en donde indica que acepta la competencia del comité correspondiente en torno a la función de denuncias. Frente a las denuncias, también vale la pena aclarar que esas denuncias pueden ser presentadas por cualquier persona, no tienen que actuar a través de abogado. De hecho, en las páginas de los comités, ustedes encuentran incluso un formulario que se puede llenar y que se envía vía correo electrónico para que el comité revise de la correspondiente denuncia. Lo importante es que el Estado haya ratificado ese tratado, le haya conferido competencia al comité para conocer de las denuncias y las denuncias sean relativas a hechos ocurridos después de la concesión de la competencia sobre denuncias para los estados. Es decir, si yo Estado ratifiqué hoy la Convención contra Desaparición Forzada y hoy conferí competencia al comité, el comité tiene competencia para conocer de denuncias relativas al día de hoy en adelante. No tiene competencia retroactiva. Y finalmente, el procedimiento de investigaciones urgentes que también requiere aceptación del procedimiento, usualmente también a través de protocolo o declaración, dependiendo del tratado internacional. Este procedimiento de investigaciones urgentes se diferencia del procedimiento de denuncias en el sentido en el que las denuncias tienen que ser planteadas directamente por la persona afectada o por su representante legal. Es decir, no se puede actuar en las denuncias si no hay un daño directo y real frente a la violación de derechos humanos. Es decir, no puedo denunciar, por ejemplo, que una ley aparentemente viola derechos humanos si eso no ha ocurrido en un caso en concreto. En cambio, en el caso de los procedimientos urgentes,
Los procedimientos urgentes hace referencia a circunstancias en las que se encuentran violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. En consecuencia, lo puede presentar cualquier persona. Cualquier persona puede solicitar al comité que inicie una investigación urgente por una circunstancia grave y sistemática que se está viendo dentro del Estado. Por supuesto, se deben aportar pruebas de que efectivamente eso es lo que está ocurriendo en el Estado y que no es una mera suposición por parte del denunciante. Pero definitivamente tanto en el caso de las denuncias como en el caso de las investigaciones urgentes, tienen que ir dirigidas contra un Estado. Es decir, ante el comité yo tengo que presentar una denuncia contra un Estado, nunca contra un particular. El comité no tiene competencia para conocer de hechos relacionados con particulares. Otro aspecto es Corte Penal Internacional, pero en este ámbito que estamos hablando de Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y principalmente de sistema convencional, pues definitivamente en ese contexto no se pueden presentar denuncias ni solicitudes de investigación hacia particulares. Estas son las principales funciones mencionadas muy a grandes rasgos. Espero que sea útil esta información de momento, pero sí quiero mencionarles la forma en la que la página web de la ONU les puede ser de utilidad para profundizar en cada una de estas funciones. Aquí pueden ver la página web de la Organización de Naciones Unidas, particularmente su oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y pueden encontrar la página en la que se habla de los principales tratados de derechos humanos y los órganos de tratados. Cuando aquí se habla de los órganos de tratados, se está haciendo referencia a los comités. Es decir, esta es la página web en donde encuentran toda la información relacionada con los comités. De hecho, acá en el costado derecho encuentran por sus siglas cada uno de los comités, encuentran cómo se pueden presentar denuncias y consultas, encuentran las bases de datos, documentos básicos, encuentran, por ejemplo, las convocatorias para la presentación de los informes por parte de los estados, las elecciones de los miembros, todo el material, la jurisprudencia que hasta el momento ha dado cada uno de los respectivos comités. Y también me parece interesante que sepan, porque a veces se preguntan cómo sé si un Estado ya ratificó o no ratificó el correspondiente tratado internacional. Esto lo pueden encontrar al ingresar a esta página web de la Organización de Naciones Unidas y está esta opción que se llama Derechos por País. En derechos por país está especificado el estado de ratificaciones de cada uno de los estados. Por ejemplo, si ustedes buscan Colombia, le dan clic en Colombia y van a encontrar esta página web. Esta página web que habla específicamente sobre Colombia. Habla acerca de su estado de ratificaciones, sus informes, la invitación abierta a los procedimientos especiales, habla acerca de los diferentes órganos, cómo se encuentra ante cada uno de los comités. Pero en el estado de ratificaciones ustedes pueden dar clic y les va a redirigir a una nueva página web. Los redirige a una nueva página web que es la base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas. Y aquí les va a permitir visualizar el estado de ratificación por país y por estado. En este caso, pues les menciona Colombia, les habla del estado de ratificación de estos 9 tratados internacionales, por ejemplo, en relación con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, les indica que Colombia firmó el tratado el 27 de septiembre del 2007, pero solamente hasta el 11 de julio del 2012 lo ratificó. Es decir, la entrada en vigencia, es decir, el momento en el que para Colombia se vuelve obligatorio el tratado, fue a partir del 11 de julio del 2012.
no confundamos el uno con el otro, ¿no? La mera firma no implica obligatoriedad del tratado. La obligación del tratado va a ser a partir de la fecha de la ratificación, en este caso el 11 de julio del 2012, y así van a encontrar entonces las diferentes ratificaciones. Pueden ver, por ejemplo, que en el caso colombiano no se ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, es decir, no es aplicable para el caso colombiano. Encuentran, por ejemplo, en este caso que no hay fecha de firma, pero sí aquí les aparece un paréntesis con la A, que significa que fue adherido, por eso no hay firma. En este caso, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Colombia no participó como tal en la firma del tratado, sino que posteriormente se adhirió al respectivo protocolo. Posteriormente ustedes encuentran este espacio que dice aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales para Colombia. Tengamos en cuenta que la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales hace referencia a la aceptación de las denuncias. Las denuncias también son conocidas o tienen un sinónimo que son comunicaciones individuales. Eso quiere decir, en este caso, que aquí se les indica qué comité, respecto de qué comités Colombia ha aceptado realizar o ha aceptado el procedimiento de las denuncias. Y podrán ver que realmente se ha dado únicamente frente a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, en Colombia únicamente estos dos comités tienen competencia para conocer de denuncias. Ahora, les preciso en este punto que el que no se le dé competencia al comité para conocer de denuncias no significa que no pueda conocer de las demás funciones. Todos los tratados de por sí, al haberse ratificado, implicarán que los comités tendrán la competencia de examinar los informes periódicos de los estados y realizar observaciones generales. Pero lo que no podrá hacer ese comité es recibir denuncias respecto del estado que no le ha conferido esa función. Lo mismo ocurre en el caso de las investigaciones. También en esta página encuentran qué estados han aceptado el procedimiento de investigación. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia ha aceptado las investigaciones, noten ustedes, para comités diferentes, no los aceptó respecto de los mismos de los que aceptó denuncias, sino únicamente respecto del Comité contra la Tortura y el Comité para la Desaparición, contra la desaparición forzada. Son estos dos comités los que tienen actualmente competencia en relación con Colombia para conocer de los procedimientos de investigación. Ahora bien, si ustedes no son parte de Colombia y están interesados en saber en cómo está su estado, de todas formas en esta página web encuentran la información, ya sea como les mostré previamente, buscando directamente el país, o si ya han cargado en este caso la base de datos de los órganos de tratados, también aquí pueden encontrar todos los países. Supongamos Argentina. La página web les va a mostrar exactamente lo mismo respecto de Argentina. El estado de ratificación del tratado, la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales y la aceptación del procedimiento de investigación. Por otro lado, también ustedes pueden visualizar que en la página web de la ONU, del Alto Comisionado, pueden encontrar los diferentes tratados internacionales que hemos mencionado. En estos tratados internacionales ustedes van a ver que además después de el título con el que se conoce a la respectiva convención, van a encontrar el preámbulo. El preámbulo es la parte del tratado en donde se indica por qué fue creado ese tratado internacional. Y posteriormente se encontrarán las disposiciones relativas al ámbito de aplicación. En este caso, que hablamos de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, les indicará qué se entiende por desaparición forzada, cuándo se debe dar, las obligaciones que tienen los estados en relación con la desaparición forzada. Y en este caso, a partir del artículo 26
ustedes van a encontrar las disposiciones relacionadas con los comités. Lo mismo ocurre en todos los 9 tratados que hacen parte del sistema convencional. Siempre van a encontrar en la segunda parte del tratado las disposiciones relacionadas con los comités. Noten entonces lo que les decía, el tratado es el que crea el respectivo comité. Miren en el primer numeral del artículo 26 que indica que para la aplicación de las disposiciones de la presente convención se constituirá un comité contra la desaparición forzada y les indica cuántos miembros tiene este comité, que son 10 en este caso, la forma en la cual se eligen, la elección inicial, en general la composición, el periodo de tiempo por el cual actuarán. Adicionalmente, en el artículo 29 ustedes pueden encontrar la función de recibir los informes periódicos. Les indica en este caso que cada estado presentará ante el comité un informe relativo a las medidas que se hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han contenido dentro del plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la convención en relación con ese estado. Este es el fundamento jurídico, en este caso, de la función de recibir y examinar los informes periódicos de los estados. De la misma manera, se establece en el artículo 30 y en el artículo 31 lo relacionado con la función de denuncias. En este caso les indica que el comité puede examinar toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida para que el comité actúe de manera urgente en estos casos, y se indica también en el artículo 31 que el Estado puede declarar, aquí les dice la forma en la que se acepta la competencia para conocer de las denuncias. Cada Estado podrá declarar que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción que alegan ser víctimas de violaciones relacionadas con las disposiciones del comité. Bien. En ese sentido, noten que se establece que el comité no admitirá ninguna comunicación donde el Estado no haya hecho esa declaración. Eso quiere decir que la declaración tiene que ser expresa. No se presume con la mera ratificación del tratado. El Estado tiene que haber conferido esa competencia de manera expresa para que de esa manera los comités tengan esa posibilidad de conocer de esa función. Aquí precisando, por supuesto, que en el caso del comité de desapariciones forzadas, además de la posibilidad de recibir comunicaciones, también tienen una función especial que es la de recibir peticiones urgentes, ¿no? Peticiones urgentes relacionadas con una desaparición. De esta manera, entonces, cada tratado tiene su respectiva particularidad. Algunos tratados tienen la particularidad de que consagran ciertas funciones especiales, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada, el recibir peticiones urgentes al respecto. No todos los comités tienen esta función. Sin embargo, tal como lo vimos, en general todos los tratados establecen la función de recibir informes periódicos, la función de realizar observaciones generales y también tienen la posibilidad de recibir denuncias o solicitudes de investigación urgente de acuerdo con el contenido de cada tratado. Entonces, para conocer a profundidad de las funciones de cada comité en particular, es necesario revisar el respectivo tratado internacional. Con esto entonces finalizamos nuestra introducción en torno al sistema convencional que hace parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. En la segunda parte de la sesión del sistema convencional que encontrarán en el siguiente módulo, haremos una explicación más detallada respecto a cada una de las funciones, el procedimiento que se surte y los requisitos que se deben cumplir para poder presentar una denuncia ante los diferentes comités. Espero que esta información inicial haya sido de utilidad para entender cómo funciona el sistema convencional. En nuestra próxima sesión profundizaremos en estos aspectos. Los invito a que realicen las lecturas complementarias y los foros de participación para que de esa manera ustedes también puedan profundizar en los tipos de decisiones que toman los comités.